pueden abrir sus Biblias a Malaquías. Estamos siguiendo con esta serie sobre el principio de generosidad y de provisión. Comenzamos esto ya creo que es la tercera semana y quiero seguir adelante con este tema. Voy a tomar tiempo con esto, tal vez unos 6 semanas, porque muchas veces faltamos fe en esta área y tenemos que corregir esto, porque servimos un Dios que todo lo puede. Servimos un Dios de sanidad, de milagro. Lo hemos visto aquí. Hemos visto gente aquí en este altar que entraron drogadictos y salieron ya libres. Hemos visto tumores desaparecer. Pero por alguna razón muchas veces todavía faltamos fe en esta área. Cuando digan amén. Y tenemos que corregir eso, porque no somos un pueblo de pobreza. Somos un pueblo bendecido. No vivimos de la mano humana, sino de la mano del Señor. Vamos al libro de Malaquías capítulo 3, versículo 8. Ahí voy a leer un momento. Pero la Biblia nos enseña que en Génesis capítulo 3, versículo 17 hasta el 19, no tiene que abrir ahí. La Biblia dice, por causa del pecado del hombre, que el mundo también fue maldecido. No solo maldición cayó sobre el hombre, sino también sobre la creación. La Biblia nos enseña esta creación cayó sobre la humanidad y también sobre la planeta Tierra, porque el hombre no respetó lo que fue separado por un propósito de Dios. Cuando digan amén, cuando recuerdan esto. Y la Biblia dice ahora esta maldición está sobre todos y también toda la creación. Malaquías 3, versículo 8, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Versículo 9, malditos sois con maldición. Esto está hablando de esta maldición de Génesis capítulo 3. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Sí, esta maldición está ahí. La lucha, la prueba, hay que sudar, hay que quebrantar espalda para tener ganancia. Acepto cuando uno vive de la mano del Señor. Cuando digan amén. La Biblia dice que hay una manera de cambiar su posición de la maldición a la bendición. Una manera de cambiar su posición de vivir de la mano humana y vivir de la mano del Señor. Malaquías 3, versículo 10. La segunda parte dice, os abriré las ventanas de los cielos y derramé sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Solo suficiente. Muchos tienen fe para solo suficiente. Yo tengo fe para creer la palabra de Dios como fue escrito. Hasta que sobreabunde. Entiende, no hay que tener miedo que el colegio cuesta 100,000 al año en ciertos casos. Si es la voluntad de Dios que su hijo va a ese colegio, también el Señor va a abrir las ventanas de los cielos. Alguien tiene que entender, porque muchas veces tenemos miedo de la riqueza. No sé por qué. Otra vez son simplemente unas cosas en nuestra mente. De la verdad, hermano mío, a veces gente me viene con decir la misma cosa y no importa, años pasen y la misma cosa. Pastor, estoy ahorrando que un hombre rico pase por aquí y nos deja un cheque de $100,000. ¿Por qué está ahorrando que es otra persona que sea rico viene aquí en cambio de ahorrar que el Señor bendice a ti para que tú puedas ser bendición al reino de Dios? Servimos un Dios que tiene el poder para mandar bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11, reprenderé también a vosotros el devorador. Estamos hablando de esta maldición. Y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vid de vuestro campo. Será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados. Bienaventurados, otros van a ver y van a decir bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Otros también te van a ver y van a decir hay algo diferente ahí. Vimos el mismo pueblo, tenemos el mismo nivel de educación, pero por alguna razón él alcanzó esto y yo no. Tiene que ser por la mano de Dios que está sobre él. Cuando digan gloria al Señor.
La Biblia nos enseña que esta es la manera que podemos salir de la posición de la maldición a la bendición. Que el Señor nos dice cómo es de salir. Y es en Lucas 6:38, versículo de fundación. Dad y se os dará, medida buena, apretada, revestida, rebosando darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides os volverán a medir. El hombre vive debajo de la maldición del hombre porque el hombre se encarga de su propia vida. Pero alguien que crea en la mano del Señor y crea en el poder de Dios para ser el proveedor, ellos van a ser generosos con lo que reciben, y por eso están mostrando al Señor: yo no vivo de eso, sino yo vivo de ti. Y Dios dice: pues qué bueno que vives de mí. Ahora vas a ver cómo es de ser hijo en la casa del Rey de la Gloria. Dad y se os dará. La Biblia nos da promesas de sanidad. Es un ejemplo muy fácil. Dios tiene el poder para sanar a todos. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto han visto el Señor sanar en esta iglesia? Y Dios tiene el poder para sanar todo, pero no simplemente, ok, pues me voy a parar aquí y de pronto viene la sanidad. No, la Biblia nos enseña que tenemos que hacer nuestra parte. La Biblia dice: si uno está enfermo, que el enfermo llama a los ancianos de la iglesia para venir a orar. La Biblia también habla que nosotros también podemos ser usados, o el Señor puede usar a nosotros, mejor digo, para sanar a enfermos, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Hay que poner manos sobre los enfermos, orar en el nombre de Jesucristo, y la sanidad puede fluir. Siempre en toda la cosa divina hay una parte humana. Hemos predicado eso. El Señor lo tiene así para que podamos tomar parte de la gloria del Señor. También la salvación. El Señor pagó la salvación. El Señor quiere salvar a todos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Primeramente, yendo de rodillas en arrepentimiento, bautizándonos en el nombre del Señor Jesucristo, y es Dios que nos llena con el don del Espíritu Santo. Cuando digan amén. Pero en todo nosotros tenemos que colaborar y actuar acuerdo a la palabra del Señor. Pues ¿cómo es esto? Ok, yo puedo salir de la maldición siendo generoso, pero hay una guía, hay una manera de ser generoso, y encontramos eso en Malaquías 3:10, primera parte del versículo. Traer los diezmos al alfolí, que es parte de la casa de Dios. Es como el warehouse de la casa de Dios, para ponerlo en palabras simples. Y haya alimento en mi casa. Dios lo pone aún más específico. Lo quiero en mi casa. Acuerdo a la palabra del Señor, dando diezmo, dando ofrenda, acuerdo a la palabra del Señor. Es como podemos cambiar de la maldición a la bendición. Cómo podemos parar de vivir de la mano del hombre y vivir de la mano del Señor. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. La Biblia dice, y perdón que estoy yendo un poco rápido, estoy tratando de llegar al punto, pero tengo que repasar las últimas 2 semanas. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como no se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor. El obedecer es mejor. El obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. En el contexto de dar, estamos hablando de obedecer primeramente en el diezmo. La ofrenda es sacrificio. El diezmo es obediencia. Y obediencia es mejor que el sacrificio. Y entiende, hermano, es por eso que estoy invirtiendo el tiempo de enseñar estos conceptos. No es para simplemente me gusta la tema y eso. La verdad es que sí me gusta la tema, porque yo comencé de diezmar por fe, solo ganando $150 con una nueva esposa en la casa, y yo comencé de actuar por fe dando mi 10% más $5 de ofrenda, y de ahí el Señor transformó nuestra vida porque actuamos acuerdo a su palabra. So, sí siento pasión para este tema, pero no lo estoy enseñando solo para mi propio bien, sino que esto también fue mandado a cada uno de nosotros. Cuando digan amén. Tenemos, hermano mío, que dar diezmo antes que podemos dar ofrenda. Tenemos que obedecer antes que hacemos sacrificio. Entiende, una vez más, para si acaso olvidaron, el diezmo
o las primicias, o el primer fruto, o si unos le llamaron la primera ofrenda, diferentes frases ahí, siempre está refiriendo al mismo concepto. El primer 10% de toda nuestra ganancia fue dado al Señor. El 10% representa la suma total. En otras palabras, dando esto al Señor representa que estamos dando al Señor todo. La razón que tenía que ser la primera porción es que está mostrando la preeminencia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Cuando digan gloria al Señor, de ofrecer diezmo, de dar diezmo al Señor, es algo hermoso y algo bello, porque esto está mostrando no solo por palabras sino por acción. Señor, para mí usted vale todo. Señor, para mí tú eres primero en todas las cosas. Y en caso que usted la ha faltado, puede entrar online o oír las dos otras semanas, dos otras lecciones. Pero hoy vamos a seguir adelante. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. Vamos a ir al versículo. Al mejor vamos a Génesis capítulo 14. Voy a hablar sobre la otra parte un poco rápido. La Biblia nos enseña 400 años antes que el Señor dio la ley a Moisés, un poco más, perdón, de 400 años que el Señor dio la ley a Moisés. La Biblia nos dice que Dios primeramente llamó a Abraham a Canaán, y la Biblia dice ya que llegó a la tierra prometida, que él pensó que todo iba a estar bien, pero había tiempo de hambre y el hombre falló al Señor, y la Biblia dice que él fue a Egipto. Cada vez que usted cambia la dirección de su vida porque está difícil, no quiere decir que Dios está diciéndole cambiar. Muchas veces la promesa es duro. Las cosas que valen en la vida cuesten. Gloria a Dios, en aleluya. El hombre se fue a Egipto. En Egipto se metió en problemas. Todos deben saber esa historia, pero el hombre se metió en problemas ahí. Entiende, era el hombre de Dios, llamado por Dios, pero él falló en unas cosas, pero aún así la mano de Dios estaba sobre él. Y Génesis 12 versículos, no tiene que abrir ahí, pero 15 y 16 dice, y también, voy a brincar a la última parte, dice, y él hizo bien, hablando de Faraón, a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. En otras palabras, aun cuando Abraham estaba fallando en algo y él dejó hasta la promesa de Dios, Dios es tan bueno que el Señor hasta cambió su fracaso para traer bendición a la vida del hombre. De ese tipo de cosas estamos hablando. Cuando uno vive acuerdo a la economía de los cielos, no importa lo que pasa, la mano de Dios está sobre ti y Dios es fiel. Versículo capítulo 13 comienza diciéndonos, versículo 1 y 2, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Otra vez encontramos el Señor bendiciendo al hombre. Cada vez que usted tiene esa mentira de la carne o de ser pobre es humilde, tenemos problemas en la Biblia, porque el Señor sí podía dar riqueza a los hombres de Dios cuando Él quería. Cuando digan amén. Dinero no tiene que decir que pues soy orgulloso o soy humilde. Eso es mentira, porque cada uno aquí conoce gente pobre que son más tercos y más frustrante hablar con ellos porque no quieren cambiar nada por tanto orgullo que tienen. Gloria a Dios y aleluya. O soy el único que conozco gente así, que se cree en el ombligo del mundo. Soy pobre, quiere decir soy humilde y soy mejor que ti. Oh sí, santo Dios. Pero hay muchos que viven así. La Biblia dice este hombre de Dios que el Señor lo estaba bendiciendo y bendiciendo. Llegamos al capítulo 14 de Génesis. La Biblia dice que Lot causando problemas. ¿Cuántos tienen un familiar así que siempre andan en problemas? Aleluya. Pues Lot era así. El hombre se metió en problemas, el enemigo le capturó y eso. Pero
Ahí Abraham se levantó con sus siervos, un poco más de 300 y algo siervos, y fueron a pelear. Ganaron contra un ejército entrenado y preparado y liberaron a Lot. Y no solo eso, la Biblia nos dice en el versículo 15 y 16 de Génesis 14, dice: cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, les atacó y fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco, y recobró, todos los bienes, y también a Lot, su parentela, sus bienes y las mujeres, gloria a Dios por las mujeres y demás gente. Una vez más, en unos pocos capítulos, vemos la mano del Señor multiplicando al hombre y bendiciendo al hombre. Cuando digan amén. Y si el Dios de Abraham es su Dios el día de hoy, no hay que tener miedo de los viles, porque tiene un Dios más grande que los viles. La Biblia dice, después de todo esto, Génesis capítulo 14, versículo 17 y 18. Dice: y volvió de la rota de la palabra que no puedo decir de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirle a valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melchizedek, el rey de Salem, sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino. Y el versículo 19, y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. De todo. Entiende, la Biblia dice: Abraham entendió que Dios le había dado esta victoria. El hombre de Dios acabó de hablarlo sobre él. Y la Biblia dice de Abraham, que es padre de los fieles, dio diezmo al Melchizedek. Entiende, Abraham no estaba obligado debajo de ninguna ley. Él no estaba obligado por la ley de Moisés ni por otra cosa. Él lo hizo porque sabía hacerlo. Cuando digan amén. Él lo hizo porque quería dar honor al Señor que le estaba multiplicando. Él quería mostrar su agradecimiento al Señor que le había dado victoria. Él quería mostrar a Dios que él sabía que él vivía de la mano de Dios y no de las cosas que Dios le había dado. Y por eso Abraham dio su diezmo al hombre de Dios. Abraham era hombre de Dios. Gloria a Dios y aleluya. Llamado por Dios, tenía relación con Dios tan cercano que fue conocido como el amigo de Dios. Pero él dio su diezmo al único otro hombre de Dios que encontramos en esta porción de la Escritura. Entiende, a veces lo tengo que decir simplemente porque a veces gente no entiende. Yo también doy diezmo. Cada ministro de esta iglesia, cada ministro licenciado de la iglesia, también damos diezmo y ofrenda. No predicamos algo que no hacemos. Nosotros también tenemos que invertir en el reino de Dios. Cada hombre de Dios también regresa la bendición al reino para que el reino puede expandir. Cuando digan amén. La Biblia nos enseña que Melchizedek era rey y sacerdote. No tenemos otro rey y sacerdote en la Escritura hasta que llegamos al Señor Jesucristo. Y después del Señor Jesucristo, ahora la Biblia dice: todos nosotros que hemos sido nacidos de nuevo, también somos una sacerdocia real. Entiende, hermano mío, esto era el comienzo de algo nuevo, un sacerdocia real. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 20, que el Melchizedek era un tipo y figura del Señor Jesucristo. Hebreos 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melchizedek. Melchizedek, rey y sacerdote. Jesús, rey y sacerdote en el orden de Melchizedek. Hebreos capítulo 7, versículo 1, porque este Melchizedek, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham,
¿Cuánto digan gloria al Señor por un rey y sacerdote que sale a recibir a nosotros? Que él volvió de la derrota de los reyes y lo bendijo. Melquisedec encontró a Abraham, versículo 2, Hebreos 7, versículo 2 dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Rey de justicia, rey de Salem. Salem es el nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén. Y ese nombre de Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Este Melquisedec era tipo y figura del Señor Jesucristo y de su reino. Y la Biblia dice que el hombre de Dios que vivía debajo de la promesa de Dios, él dio diezmo al Señor en el reino del Señor. ¿Cuántos digan amén? La Biblia también nos da otro ejemplo de esto en Génesis capítulo 28, versículo, Génesis 28, versículo 20 hasta el 22. La Biblia nos habla de cómo Jacob había huido y él estaba en un lugar llamado Betel, que fue conocido como casa de Dios, y ahí en casa de Dios él dio la promesa que iba a dar el 10%, su diezmo al Señor. Entiende, hermano mío, que también esto repite en el tiempo de la ley. La Biblia nos dice que debajo de la ley tenían que traer el diezmo al templo o al tabernáculo, tenían que darlo a la sacerdocia que estaba sirviendo ellos. Es por eso que en Malaquías 3 versículo 10 dice: traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El diezmo no lo llevaba donde quería llevarlo, tenía que traerlo a la casa de Dios, a su hombre de Dios. Esto sigue también en el Nuevo Testamento, Hechos 4 versículo 35. Estoy tratando de ir rápido porque el tiempo se está acabando. Hechos 4, 35. Y lo ponía, estaba hablando de la ofrenda, lo que estaban dando. La Biblia dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía de cada uno según su necesidad. Una vez más encontramos, uno no simplemente daba su diezmo, su ofrenda donde quería, lo trajeron a los hombres de Dios. Después, llegando a Hechos 10 y después, cuando las otras iglesias comenzaron a ser más establecidas, una vez más encontramos esto en las epístolas, donde es que gente estaba dando a su iglesia local, a su hombre de Dios en ese lugar, no para su propia ganancia, sino para él administrar. Cuando bien la Biblia nos enseña que cuando una iglesia local tenía necesidad, encontramos esto en el libro de Filipenses. Ellos de una iglesia no fue a los miembros de otra iglesia a pedir diezmo y ofrenda para ayudar su necesidad, sino una iglesia local, que era los filipenses, podía organizarse y dar una ofrenda a otra iglesia en nombre de la iglesia y no del individuo. Alguien tiene que entender, esos son principios bíblicos. Lo hemos conectado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Esto no son ideas extrañas. Todo esto está conectado en la palabra del Señor. Uno da su diezmo y su ofrenda en la asamblea local. En la asamblea local, donde uno es miembro, donde uno viene para oír la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios, donde uno tiene conexión con otros hermanos. Uno no le da a otro pastor, uno no le da a otra iglesia. Uno da su diezmo y ofrenda a la iglesia local donde el Señor te estableció. Y además debo añadir, porque esto sí es importante hoy en día. A veces gente viene quejando, diciendo, pues di mi ofrenda al fulano de tal que vi en YouTube, o predicador grande, y vienen quejando, y él compró un avión. Es que están afuera de orden. Uno da su diezmo y ofrenda en su iglesia local.
si otro pastor o otra iglesia donde uno no es miembro y uno no está asistiendo y uno no está recibiendo de esa iglesia, y ese pastor o esa iglesia te pide ofrenda o diezmo, ellos están afuera de orden, porque el orden de Dios es que uno está donde uno está plantado. La Biblia nos enseña, sí, hermano mío, que cuando uno da, y esto tengo que incluir, esto también va para la ofrenda, pero lo tengo que incluir porque a veces, no sé, la pregunta ha sucedido y a veces no entiendo por qué, pero cuando uno da, uno está dando, uno pierde derecho a la cosa. Si no, no es dar. ¿Me están entendiendo con eso? Yo entiendo que a vez en cuando hay algo específico, tal vez una ofrenda que usted vio, que la pantalla está dañada y usted siente algo del Señor, y, ok, pastor, quiero dar esta ofrenda para arreglar eso. De eso no estamos diciendo nada, pero hablando del diezmo, cuando damos el diezmo, eso está dado para administración de la iglesia local, no solo para proyectos específicos, sino para mantener la iglesia moviendo adelante. Romanos 10, versículo 15, un versículo que todos deben saber. Yo sé que sobrepasé el tiempo, pero Romanos 10, versículo 15, y cómo pondrán predicar si no fueron enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Está en su iglesia local donde el Señor le dio esta conexión. Está en la iglesia local donde el Señor le dio un hombre de Dios, que la Biblia dice que también el hombre de Dios tiene que velar para su alma. Usted dice, pues no me gusta hablar con el pastor. De todo modo, el pastor tiene que contestar para ti un día cuando yo llego a los cielos. Está en su iglesia local donde le están ayudando y tratando de ayudarle a aprender y madurar y crecer en el Señor, donde uno también invierta, donde uno está oyendo la palabra de Dios predicada. Es también en la iglesia local donde uno debe invertir. Una planta que crezca de la tierra, con tiempo las hojas comienzan a caer de esa planta y esas hojas también regresan nutrients, la palabra se me fue. ¿Qué es la palabra? Nutrientes una vez más a la tierra. La misma planta que creció de esa tierra también regresa a esa tierra. De la misma manera, nosotros ahora somos plantados al lado del río del Señor. Estamos plantados en esta iglesia y es el plan de Dios que nosotros también crecemos y damos de regreso a la tierra que nos dio la vida. Entiende, hermanos, que los diezmos, una vez más, es el primer 10% de toda su ganancia. El primero representa que Jesús tiene preeminencia en su vida. El 10% es representante del total y eso muestra que amamos al Señor con todo. Y este 10%, esta ofrenda damos a la iglesia local para ser administrado, para expandir el reino de Dios aquí. Cuanto digan gloria al Señor. Pido que se pongan de pie. Vamos a entrar.